Un consejo, una recomendación para empezar: no maten los grillos. Bienvenidos a este tiempo de información, de debate político aquí en Canal 4 Tenerife. Tiempos apasionantes los que vimos, tiempos de suma dificultad, tiempos de ilusión, tiempos de esperanza, tiempos de cambios para quienes entienden que esto no funciona, que el sistema está putrefacto, que hay que variar, que hay que agitar la coctelera, que hay que propiciar nuevos movimientos. Lo cierto es que aquí en Canal 4 Tenerife abrimos, reestrenamos, damos las gracias a la casa por esta nueva oportunidad, este reencuentro con todos ustedes para poder compartir inquietudes, para poder realizar preguntas y, por supuesto, para enriquecernos por lo menos con la visión, las opiniones que tienen de nuestro panorama político, social y de inquietudes que queremos que sean las que están próximas a ustedes por parte de voces autorizadas. En este sentido, les damos la bienvenida y también a quienes nos acompañan en esta jornada en Canal 4 Tenerife. Maite Pulido, que es portavoz, especialista en materia sanitaria en el Parlamento Canario por el Partido Popular. Maite Pulido, bienvenida. Hola, muy buenas noches. José Alberto Díaz Estebanes, Coalición Canaria, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Daniel Díaz, Nueva Canarias, portavoz insular, candidato a la alcaldía de Tacoronte. Muy buenas, bienvenido. Buenas noches. Javier Abreu, candidato socialista, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de La Laguna. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, comenzamos. El día de hoy ofrece dos noticias bien contrapuestas, aunque una estaba en nevera. Una es dolorosa, es una noticia, que viene a reflejar la situación social de Canarias, Parlamento de Canarias, y tiene que ver con el informe que brinda Cáritas, que es correspondiente a la recta final de 2014, pero que ofrece unas cifras crudas. Más de 80.000 hogares de nuestra comunidad, más de 80.000 familias canarias se encuentran en situación de pobreza extrema. Y se calcula, según este estudio que facilita Cáritas, que ha compartido en el día de hoy con sus señorías en el Parlamento Canario, en la Cámara Autonómica, que unos 600.000, más de 600.000 canarios se encuentran en situación de exclusión social. Son cifras terribles que contraponen con una noticia positiva que seguramente alguno de los presentes en esta mesa pues va a cuestionar o va a matizar. En la encuesta de población activa, la EPA, que se ha conocido en las últimas horas y que habla apunta el descenso del número de desempleados, que apunta también el incremento de la creación de empleo, de nuevos puestos de trabajo, aunque hay que matizar esta expresión, y bueno, que evidentemente habla de una dinámica positiva, pero con unas palabras de la ministra del ramo, la señora Báñez, que ha llegado a afirmar que se está creando empleo y empleo de calidad, y se olvida de la precariedad de la que hablan los sindicatos o de la que evidentemente hablan otras fuerzas políticas. Comenzamos con la EPA, con la encuesta de población activa. Imagino que en las filas del Partido Popular estarán satisfechos y entienden que estas cifras pues son un guiño cómplice a las políticas que ha hecho el Partido Popular. Lo dirá el Partido Popular, yo no lo digo, por si acaso empiezan los oyentes y los espectadores ya a darme cera desde el minuto uno, ¿no? Satisfechos no podemos estar, porque satisfechos con la situación que acabas de describir de exclusión social y con todos los desempleados que aún están en España y en Canarias, que somos una comunidad muy castigada, la segunda en datos de desempleo, evidentemente no podemos estar satisfechos, pero sí estamos algo ilusionados con que vamos en la buena dirección, o sea que vamos cambiando esa situación de crecimiento del desempleo por una situación que parece que lentamente parece revertir, ¿no? Evidentemente es un dato esperanzador, pero tanto como satisfechos yo creo que no es la palabra que emplearía. Bueno, y la ministra ha dicho que empleo de calidad, cuando desde las centrales sindicales se habla de una destacada precariedad. Llevo toda la mañana en el Parlamento, no he escuchado las declaraciones de la ministra, pero entiendo que se ha dicho eso, supongo que se refiere a que hay más contratación indefinida que antes, y eso es un dato objetivo que también está en las encuestas, supongo que se referirá a eso. Como vengo de un espacio anterior, Javier Abreu, sé que por lo menos discrepa o matiza lo que está diciendo, lo que aduce. Simplemente creo que hay que salir a la calle y preguntarle a la gente. Antes se hablaba de 1.000 euristas, personas que cobraban 1.000 euros y trabajaban 8 horas con una serie de derechos. Hoy estamos hablando de personas que se les contrata para que trabajen 8, 10, 12 horas por 400, 300 euros y con muchos menos derechos.
si este es el empleo que está hablando el Partido Popular, apaga la luz y vámonos. No tienen en cuenta otra serie de circunstancias, pero creo que es injusto decir, oiga, se ha creado 400.000 puestos de trabajo, pero lo que nos dicen a continuación es ese trabajo es de menos calidad y menos seguridad que lo que se tenía hace un año o hace 4 años, completamente diferente. Si lo que ha venido a hacer el PP es facilitar esto. Y luego dicen, no, es trabajo indefinido. Claro, es que el despido es libre prácticamente con la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular. Si les interesa bien y si no los ponen en la puerta de la calle mañana, sin ningún derecho, de la noche a la mañana. Les hacen trabajar el doble, les contratan por 4 céntimos, 400 euros, 300 euros en el mejor de los casos y no tienen ningún derecho y ni siquiera el derecho a protestar. Porque si protestan, les ponen en la puerta de la calle al día siguiente. Si eso es de lo que se alegra los representantes del Partido Popular, pues mal panorama tenemos, ¿no? José Alberto, Coalición Canaria. Ambas realidades son compatibles, aunque parezcan contrapuestas. Es verdad que hay un dato objetivo de que hay una evolución a mejor, pero claro, es que partíamos de unos niveles absolutamente ridículos. Tanto es así que la ministra, en unas declaraciones yo creo que muy desafortunadas y absolutamente triunfalistas, ha calificado el año 2014 como el año del empleo. Hombre, es que hoy hay más parados en España que cuando comenzó a gobernar el Partido Popular. No solo no se ha creado empleo, se ha destruido empleo desde el momento que el Partido Popular se pone a gobernar. 1 millón más de Luego, desempleados. Dice, ¿esto es gracias a la reforma laboral? No, no, no. Es a pesar de la reforma laboral. La reforma laboral ha precarizado el empleo. Eso es una realidad incuestionable. Los ciclos económicos son globales y naturalmente hay una evolución positiva, como dice el otro, porque no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Pero dicho todo esto, también es verdad que empieza a haber una esperanza mejor, porque la evolución es ciertamente positiva. De hecho, se ha inscrito mucha más gente en las oficinas del empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que empieza a haber esperanza de recuperación, porque hubo un momento en que desaparecía la gente de las listas porque no tenía ninguna esperanza de que estando allí conseguiría empleo. Y eso es lo que ha empezado a cambiar, y esa parte es positiva. Luego, las dos realidades, aunque parezcan contrapuestas, son ciertas. Bien, Daniel. Bueno, las cifras efectivamente yo creo que tienen un análisis que hay que hacer más en profundidad. Alegrarse sería como plantear que la situación que hay actualmente es una buena situación y no lo es para nada. Las políticas de austeridad que se han llevado desde el Gobierno de Canarias y desde el Gobierno estatal respecto a la economía no hacen más que restringir la capacidad que tienen las empresas e incluso los propios organismos públicos a la hora de generar empleo. Este tipo de prácticas nos han llevado a la situación actual, una situación en la que hay gente mucho más pobre y gente que acude a puestos de trabajo más precarios, no de mejor calidad, mucho más desesperados. Lo cierto es que los trabajos no son de más calidad, los trabajos son los que hay, son pocos y mal pagados, una gran mayoría. Lo cierto es que de los datos que da la EPA hay algunos que son realmente preocupantes en el caso de Canarias, sobre todo el caso del sector servicios, que es el mayor generador de desempleados de Canarias. Al final, tanto hablar del sector de la construcción, a lo mejor las administraciones públicas se han olvidado de intentar velar por el sector que realmente generaba la actividad económica de Canarias, que la ha generado siempre, que en este caso eran los pequeños y medianos empresarios que a través de sus mercerías, pequeños negocios que realizaban otro tipo de servicios, resulta que eran los que efectivamente eran capaces de ser generadores de empleo. Esas empresas se han ido yendo al garete con la crisis. Yéndose al garete resulta que han ido destruyendo empleo en ese sector y ahora nos encontramos con un alto porcentaje de parados en el sector servicios. Evidentemente lo que nos dicen los datos es que hay que intentar enfocar en la capacidad de generar empleo hacia el sector ahora mismo que lo tiene más complicado, que es el sector servicios. Hay que acabar de forma definitiva con las políticas de austeridad, porque lo que han demostrado en España, igual que en Grecia, es que no sirven para generar economía, simplemente sirven para ser una fábrica de parados. Y también lo que es verdad que sí que ha planteado esta nueva EPA es que efectivamente hay 200 y tantas mil personas que se han acercado a las oficinas de empleo a solicitar empleo por primera vez. Es decir, que todavía no tienen clasificación como desempleados, no pertenecen ni al sector de la construcción, ni al sector servicios, ni a ningún otro de los que entra dentro de la EPA. Entonces habrá que analizar también qué tipo de desempleados son, con qué tipo de cualificación, para intentar generar empleo allí donde efectivamente haga falta. Caso contrario, se puede ir camino de una situación de desempleo estructural que yo creo que no desea nadie en Canarias, porque ya sabemos lo que eso conlleva en otras sociedades. Bien, segunda ronda al respecto, si quieren, pero con un añadido, otro dato
que corresponde a este informe de Cáritas, que ha presentado Cáritas hoy en el Parlamento Canario, en la Cámara Autonómica, un 26%, solo un 26% de los canarios está exento de la problemática de pobreza, de dificultades. Solo un 26%, ¿eh? Es una cifra terrible. Claro, es que si te pones a sumar las cifras que da de ciudadanos en pobreza extrema y Sí, en una exclusión conclusión, social, pero obviamente te da ese dato. Sí, son cifras terribles, pero yo creo que no es una sorpresa, es un informe que desgraciadamente Pero viene... yo pongo los datos, Maite, y demás contertulios, por una sencilla razón. Yo creo que estas cifras las tenemos que tener grabadas en la frente, ¿eh? Ya no solamente en el alma, sino en la frente, de cara a que las políticas sean las tendentes, las adecuadas para poder reactivar la economía. Las administraciones no crean empleo, pero sí pueden, digamos, dentro de las limitaciones con las que se tropiezan, propiciar cierto dinamismo, cierta actividad, ¿no? Hombre, los empresarios son los que generan empleo, pero debes propiciar, evidentemente, que los empresarios tengan ese margen para poder actuar y facilitarle, no llenarle de burocracia, y en esa simplificación pues se está intentando actuar en el Gobierno de Canarias. Hoy también en la misma Comisión de Asuntos Sociales se trataba el tema de la PSI, se modificaba la ley, que es un tema importante, porque lo que no puede ser es que todas estas familias que lo están pasando mal, que no tienen para comer, tengan que esperar meses y meses para que se dé una prestación que es de emergencia, con lo cual, y con el consenso de los grupos políticos, pues prácticamente se ha llegado a un acuerdo e ir a pleno. O sea, que yo creo que esas cifras las tenemos todos en mente y son desoladoras, pero lo que quería decir es que llevamos toda la legislatura manejando esas cifras y que son realmente de las peores de España. Bueno, es que volvemos a lo mismo, la diferencia entre la economía real, la macroeconomía y la economía de las personas. Los datos macroeconómicos... El único calentamiento conocido es el de los que están sufriendo, ¿no? El calentamiento económico no los datos vemos. generales indican una mejoría, naturalmente que sí. ¿Qué parte de responsabilidad tiene el Gobierno de España? Hay factores globales. Baja el precio del petróleo. ¿Eso tiene alguna responsabilidad el Gobierno de España? Lo dudo, esto no hay quien se lo coma. El Banco Central Europeo empieza a comprar deuda soberana y por lo tanto bajan los tipos de interés. ¿Es una decisión del Gobierno de España? Lo dudo. Es más, el ministro de Guindos, en un alarde de sinceridad, reconoce que con suerte dentro de 2 años volveremos a los índices del año 2008. Si esto es la recuperación de la crisis en España, que venga Dios y lo vea. Mientras que Montoro, su socio, aliado y enemigo íntimo dentro del gobierno, pone en cuestión los datos precisamente de Cáritas. Claro, es empezar a ver un panorama que funciona muy bien de cara a la propaganda institucional, pero que después en la economía real vemos que no se traduce. Por eso digo que los indicadores nos hacen vislumbrar un horizonte de esperanza, porque claro, si no tendríamos que tirarnos todos por el barranco para abajo. Pero ¿qué parte de mérito le corresponde a decisiones del Gobierno de España? ¿La reforma laboral de verdad ha mejorado ni la calidad ni la cantidad del empleo en España? Yo lo dudo muchísimo, porque no es verdad. Luego, vamos a ver si también empezamos a ver y aprovechar esos factores, esos indicadores meramente positivos en una comunidad autónoma que es verdad, tenemos un diferencial negativo, pero claro, el diferencial negativo se produce por condiciones objetivas, insularidad, lejanía, etcétera, y por la negativa, la cerrazón del Gobierno de España a otorgarnos las condiciones objetivamente que nos podrían hacer competitivos con el conjunto del Estado y de Europa. Y esto lo hemos visto en una serie de decisiones que ha beneficiado a unas comunidades autónomas y a otras no, por ejemplo a Canarias. Por cierto, una de las comunidades cumplidoras del sistema de financiación, mientras que a los incumplidores es a los que el señor Montoro les está premiando por otros intereses. Javier. Bueno, se pueden poner 1000 datos sobre la mesa, pero lo que es real es real. Es decir, la reforma laboral ha hecho muchísimo daño a millones de españoles. Hoy hay 1 millón más de parados que cuando llegó el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. La ley de dependencia se la han cargado por completo. Este año solo, el 2015, han eliminado 2.000 millones de euros, más los 2.000 que hicieron en el 2014 y así sucesivamente. Podemos estar hablando de que la ley de dependencia en nuestro país se le ha quitado en torno a los 12.000 millones de euros. El Gobierno de España ha prohibido lo que tú acabas de proponer, porque los ayuntamientos no son promotores de la creación de empleo, porque ni las comunidades autónomas, ni los cabildos, ni los ayuntamientos pueden contratar a nadie. ¿Por qué? Porque lo prohíbe la ley del Gobierno de Rajoy. Todos los años la ley de los presupuestos generales prohíbe la contratación, excepto lo que estaba convocado antes de la llegada de ellos al gobierno. El resto no se pueden convocar oposiciones, ni puedes contratar, ni hacer absolutamente nada. Es más, han despedido a miles de personas que las han pasado o bien al despido directo en la calle o las han pasado a pensionistas
Esta es la realidad de nuestro país y por tanto de nuestra comunidad. Y además nos han recortado los fondos que venían para el desempleo. Cuando no llegan, o cuando llegan, mejor dicho, llegan tarde y mal. Te los mandan el 21 de diciembre para que los tengas que justificar el 30 de diciembre. Y mientras, búscate la vida y crea convenios con las administraciones públicas. Esa es la realidad. Han recortado el dinero absolutamente en todo y se lo han gastado en otro lado. Ahora que se aproximan las elecciones, intentan dar la apariencia de que esto puede mejorar o que tiene visos de mejorar. Pregúntoselo a una persona que antes cobraba 1.000 euros y que ahora cobra, en el mejor de los casos, 300 cuando no cobran absolutamente nada. Pregúntale a una persona cuando hace 3 años no tenía que pagar por los medicamentos y ahora tiene que pagar por los medicamentos. Simplemente preguntárselo. Pregúntale a un pensionista cuando antes se le subía la pensión todos los años considerablemente y ahora se le sube unos céntimos. Preguntémoselos a ellos y veremos el resultado. No es nada del otro mundo. Pasa que esto, decírselo al Partido Popular, resulta, me sienten ofendidos, nos están ofendiendo, nos están tal. Miren, si tanto les gustan las encuestas, miran las encuestas y el resultado de los españoles es que lo están haciendo francamente mal y el desaprobado del gobierno y el presidente del gobierno nadie le cree, que no lo creen ni los propios miembros de su partido. Por último, seguramente todo el dinero que salió del caso Bárcenas, 50 millones de euros, podrían aportarlo a esta causa de vez en cuando, ¿no? Daniel. Sí, yo la verdad es que estoy sorprendido porque, bueno, esto suele ocurrir, casi todo el mundo suele tirar balones fuera cuando se trata de este tipo de cuestiones. Los datos tú los diste de forma bastante clara y los da Cáritas, que es una entidad que no creo que tenga ningún interés político en nadie. Lo cierto es que la pobreza en Canarias ha crecido y ha tocado a un mayor número de sectores. Aquello que presuntamente era la clase media ha ido desapareciendo. Mientras tanto, efectivamente, como bien ha dicho Javier, la ley de dependencia ha quedado en papel mojado. Lo cierto es que una ley que tenía que tener una financiación efectiva, que al final no la tiene, es absolutamente inaplicable. Y al final nos encontramos con que esas rentas mínimas que tenían que llegar, o esas rentas básicas que tenían que llegar a la mayoría de la gente que se encontraban en una situación precaria, o en una situación dependiente, tampoco ha podido ver cómo se materializaba una ley que supuestamente recogía derechos que al final no han llegado a nadie. El tema de las PSI es un escándalo. Es que están intentando tramitar los ayuntamientos la PSI en un montón de municipios de Canarias y resulta que no hay dinero para la PSI y la gente desesperada. Además, a la gente la tienen como tonta, llevando papeles y llevando papeles y llevando papeles, cuando al final resulta que no hay dotación presupuestaria. Yo lo que creo es que está más claro que nunca que la política de austeridad no sirve de nada. Bien. Y ahora vamos a la parte real también. O sea, tampoco me venga ni el Gobierno de España, ni en este caso el de Canarias, donde son socios de gobierno, coalición y el Partido Socialista, a decir que han hecho políticas activas para generar empleo. Porque yo, cuando escuché lo de la garantía juvenil canaria, todavía estoy esperando que aparezca. Si porque el dinero de Europa supuestamente está ahí. Pero no, si lo dices por mí, no yo estoy en el gobierno de Canarias, pero tú has formado parte de Coalición Canaria hasta hace muy poco. Si no te veo ahora cambiando de la noche a la mañana el discurso. No. Has visto la luz, ¿no? Claro. Has visto la luz. Sí, muy bien. Pues te recuerdo, como has visto la luz, te recuerdo que el señor presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, gobernó con el Partido Popular en Canarias varios mandatos. ¿Cuántos años hace? ¿Que cuántos años hace? Hasta el otro día. ¿Cómo que el otro día? Hasta el otro día. Sí, hombre, y además gobiernan en varios ayuntamientos de Las quienes Palmas. gobiernan con Coalición Canaria son ustedes. No, ahora sí, claro. Pero durante los de las políticas de autoridad son ustedes, el PSOE. Durante 22 años ustedes formaron parte de la coalición, luego se fueron y han gobernado con el Partido Popular. Y siempre podemos hacer una cosa, valorar. Pero me parece bien que veas la luz. Valorar los datos de desempleo del mandato de Román Rodríguez como presidente del gobierno y valorar los del mandato actual. Valorar los del mandato actual. A mí me gustaría matizar unas cosas de las que ha dicho Javi. Déjame aportar un dato y siguen ustedes ya de manera espontánea porque si no se me desmadran y no se me convierte en una jaula de grillos y si en el grillo, fenomenal. Es que, claro, hemos descrito la situación de manera genérica, un plano general, un plano abierto de Canarias y con esta noticia de la encuesta de población activa también como un argumento contrapuesto, de signo más positivo, no para la euforia, pero un signo de signo positivo con los matices que ya se han escuchado. Y es que ponía el tema de las PSI José Alberto sobre la mesa y es un tema apasionante porque la realidad es la infantería. La infantería son los concejales, los ayuntamientos. Claro, las PSI, la Prestación Canaria de Inserción, cuando te llegan concejales y concejalas
de Asuntos Sociales y te dicen es que con la dotación presupuestaria, el incremento de los 5 millones para el ejercicio 2015 que se contempla en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, nos vamos a tropezar que en el mes de mayo, en el mes de mayo se han agotado ya los fondos para hacer frente a las PCI, y las PCI al fin y al cabo son el cubo de agua, el extintor de corta dimensión, de corto contenido para hacer frente a las situaciones de extrema emergencia a las que se mide nuestra gente. Me gustaría matizar unas cosas que ha dicho Javier, porque como siempre se ha referido al Gobierno central, pero ha hablado de tantos temas que me he ido apuntando, porque vamos a ver, la ley de dependencia... Sí, la ley de dependencia la sacó el Partido Socialista, pero sin ficha financiera, no obviamente, sí, no es cierto. No, Luego hablabas de congelar... Se pagaba el 50%, Maite, luego hablabas de la... Sí, Estado. yo te he dejado hablar y no te he interrumpido, y ahora te quiero contestar. Yo tampoco te quiero interrumpir, pero cuenta la verdad. 50% de las comunidades, 50% del Estado. Bien, El Estado ha quitado Javier, si me vas a dejar hablar, te lo pido, porque yo si sí no, te si dejo, vamos a te dejo, empezar te en dejo. que no puedo contestar, vale. Has hablado de congelar las pensiones. El único partido que ha congelado las pensiones en España ha sido el Partido Socialista. Has hablado del dinero de Bárcenas. Yo creo que a los ciudadanos no les interesa ni los ERES de Andalucía ni lo de Bárcenas. Eso está en la justicia, tendrá que ser la justicia la que lo solucione. Y respecto a la ley de dependencia, me gustaría recordar que en esta comunidad autónoma, que es donde vivimos y donde los ciudadanos no reciben la prestación, hay 46.000 dependientes que aún no tienen hecho el PIA. Luego hablabas de los ayuntamientos, de que los ayuntamientos no pueden contratar. Mira, es que los ayuntamientos de base parte de un error. No son el INEM, no son oficinas de creación de empleo. Los ayuntamientos están para tener planes generales aprobados, que muchos no lo tienen, para que los empresarios, los constructores que quieren construir y generar empleo, lo puedan hacer, y para muchas empresas puedan instalarse. Sí, por supuesto que si no son generadores de empleo y esas políticas clientelares que se habían llevado. ¿Que ha habido que haber despidos en los ayuntamientos? Por supuesto que ha habido que haber despidos. Y yo, como decía José Alberto, esto no es una cuestión de mérito, ni de unos ni de otros. Yo creo que lo importante aquí es lo que antes apuntaba. En el INEM se está apuntando más gente, pero es que las cifras, es verdad que hay muchísimos desempleados, pero las cifras van remontando. Y yo estas Navidades he observado que hay un mayor consumo, y lo he comentado cuando he estado en los comercios y me ha dicho la gente, sí, parece como que ese miedo que teníamos a esa situación de crisis, es verdad que todavía estamos en los datos macroeconómicos, que no llega al bolsillo, pero yo sí veo un cambio, y por supuesto que no es una satisfacción, porque cuando tú ves la situación de exclusión social en que están muchos ciudadanos y el número de desempleados que hay, obviamente nadie puede estar satisfecho, pero sí te da una esperanza, esa esperanza que estás viendo en los ciudadanos y en su comportamiento. Yo me alegro de que tengas una visión bastante más pegada a la realidad de lo que tiene la señora ministra de Empleo. Es que a mí lo que me indigna es que sea la ministra de Empleo la que haya salido, que es que le ha faltado el bombo y el platillo y cantar un riquirraca con Manolo el bombo en la selección. Mira, no, es que esta no es la realidad. Esto no, además no sirve, no funciona así. Y yo no quiero entrar en el y tú más y es tu partido y cuando gobernaste tú y tal. A mí eso me parece bastante improductivo. Lo que quiero es reconocer las partes buenas, positivas que hay, entre otras cosas porque es nuestra obligación generar confianza en la gente, porque gran parte de la dinamización económica es la actividad del consumo interno, porque aquí nos estamos todos acostumbrando a esos discursos de Merkel, de recorte de la competitividad, de bajar salarios. Fíjate, Merkel se ha opuesto a esta medida del Banco Central Europeo de la compra de deuda soberana, porque no le interesa a los bancos alemanes y a ella, y me parece un error. Y eso no nos debe hacer olvidar la otra realidad, la que digo yo, la de la calle. Estoy de acuerdo, la PCI, falta dinero. Naturalmente, falta dinero y falta capacidad de tramitación. Y lo digo consciente de que mi partido también gobierna el Gobierno de Canarias y por lo tanto tiene esa responsabilidad. Pero no nos olvidemos que una cosa es la competencia y otra cosa es la financiación. Y sí, claro, la financiación que viene del Estado, que no nos regala el señor Rajoy de su bolsillo, no, es de todos los ciudadanos. Resulta que va a una media de 800 millones de euros menos cada año a Canarias. Fíjate que, ¿sabes quién reconoce en su informe que Canarias es la peor tratada en la financiación autonómica? FAES. Sí, FAES, que no es precisamente un rojo peligroso. La fundación de Aznar, o sea, dice Canarias es la más perjudicada. Oiga, ¿hay algún sistema de compensación, de reconocer por lo menos lo anterior? José Alberto, eso no es nada nuevo, Pues de eso hemos hablado en 1000 ocasiones y ya el Partido Popular en 2009 decía que el sistema de financiación iba a ser deficitario para Canarias. Claro que lo reconoce, claro que lo reconoce. Lo reconoció y se comprometió a cambiarlo en el 2014. Llegó esa fecha, se reunió la Comisión de Política Fiscal y Financiera con todos los consejeros y llegó el señor Montoro y dijo, no toca.
no toca. Yo les voy a poner unas medidas, que además todas beneficiaban a unas comunidades autónomas muy determinadas, el problema catalán, etcétera, y no toca. ¿Por qué? Porque no toca, porque no me da la gana. Es como reconocer la deuda sanitaria con Canarias. Todo el mundo dice, no, hay un déficit con Canarias. La deuda sanitaria yo pero le digo, no por favor, toca. que no me la toquen, porque todo el mundo cuando está en el gobierno la niega y cuando está en la oposición Claro, la recuerda. pues Por eso eso es lo triste. hablemos ahora de sanidad, pero por favor la deuda sanitaria no, que ya me lo sé, esa me la sé. Si me tocan el poder, Faltan yo algunos datos. tengo amnesia. Y si Faltan está bien, algunos datos por poner en la mesa. Sí, De venga. España se ha ido casi 1 millón de personas. 1 millón de personas a buscar trabajo fuera, porque aquí no lo tenían. Y esto no lo quieren contar porque les da vergüenza decir que los que se han vestido con la manta de vamos a defender a España por encima de todo y vamos a acabar con el paro y vamos a bajar los impuestos y demás, se han ido 1 millón de españoles fuera. A pesar de eso, tenemos 5 millones de empleos. Desde que gobierna Rajoy ha aumentado el paro en 1 millón de personas. Y además le hemos dicho a los ayuntamientos, ustedes, los del gobierno del Partido Popular, no pueden contratar y no pueden gastar, y a las comunidades autónomas igual y a los pueden cabildos. gastar más de lo que No tienen. pueden gastar y no pueden contratar. En cambio yo, gobierno central, sí me puedo endeudar y puedo contratar a quien me dé la gana y cuando me dé la gana, pero ustedes comunidades, ustedes ayuntamientos y ustedes cabildos no pueden hacerlo y para que no lo puedan hacer se los pongo por la ley. Y además lo que tenía comprometido con Canarias, por poner, dice, vamos a hablar de aquí, sí, los convenios de carretera, de sanidad, de prestación, de servicios sociales y demás, les quito dinero. Y no un poquito de dinero, sino muchísimo, Porque millones de ha euros. tenido que pagar las deudas Maite, que yo dejó no tu te he partido. interrumpido. Lo que tú pides, darlo. No me interrumpas, yo no te interrumpiré. Y así vamos todos en plan contentos y colegas. Claro, esto no gusta escucharlo, y menos a 4 meses de unas elecciones. Pero si hay alguien que le ha hecho daño a las clases medias y trabajadoras de este país, ha sido el gobierno del Partido Popular. Claro, negarlo ahora es negar una obviedad. Y decir, no le hemos bajado las pensiones a los pensionistas. No, vayan y pregúntenle. Si hablas de céntimos, me parecería que tienen vergüenza los del Partido Popular. Pero a continuación le han dicho, no les subimos nada más que unos céntimos a las pensiones, pero además van a pagarse los medicamentos. Le aumentamos la luz un 50%, el recibo de la luz. Y así una tras otra. Claro, un pensionista que antes cobraba 800 euros o 600 euros, su valor adquisitivo en estos momentos es muchísimo menor que cuando llegó el gobierno del Partido Popular. Antes podrían tomarse un café o podrían comprarse el periódico. Ahora no pueden, no tienen, muchos españoles no tienen ni para pagar la luz. Permítame, y inicio aquí un cambio con un punto de inflexión, porque pongo otro argumento sobre la mesa. Y a mí me gusta la política, pero desgranarla, trillarla para que incluso intentar, no me considero nada didáctico, pero intentar incentivar la curiosidad. Se mantuvo este país en la época de bonanza que la política no interesaba. Yo creo que la política se interesa, y más ahora la gente está muy pendiente de conocer una noticia que tiene que ver con un plan, con una prestación determinada. Y pongo sobre la mesa, y por eso hago este preámbulo, esta introducción, un tema farragoso, el REF, el régimen económico fiscal, que en estos momentos se está debatiendo con un nuevo desencuentro, una nueva ventana discrepante entre la administración canaria, el gobierno canario, quería decir, y el gobierno central. ¿Alguien lo puede explicar rápidamente en lenguaje coloquial, de forma, porque la gente dice el REF, yo bromeo con el REF, para mucha gente es el reglamento de la Federación de Fútbol, ¿no? Y es el fuero económico de Canarias, es lo que es nuestro hecho diferencial, pero hay un desencuentro. ¿Qué es lo que está pasando para que la gente lo entienda? Porque claro, en una comunidad en la que incluso el Partido Popular está de acuerdo en que por sus peculiaridades, por sus parámetros, por sus indicadores, por su realidad social y económica, está tocada, muy tocada, y coincide, todas las formaciones creo que coinciden en que hace falta un plan económico especial para Canarias, de verdad, sin alaracas y sin tocar las castañuelas como se ha hecho en algún momento de la historia reciente de esta comunidad y de los gobiernos centrales. Bueno, pues si en materia tan sensible, en un argumento, en un tema tan fundamental como es el REF, no nos ponemos de acuerdo o no se ponen de acuerdo los gobiernos, los que tienen que hacerlo, para poderle dar un espaldarazo de salida a una comunidad depauperada, pobre como la nuestra, deprimida como la nuestra, en el sentido económico, para algún tornillo, hay gente vil en esta historia con el tema de los deprimidos y demás. Bueno, pues arreglados estamos, ¿no? ¿Alguien...? Yo, sin arriesgarme a dar una explicación en profundidad del REF, por lo menos unas pinceladas, lo que entendemos. Y después a Daniel, porque lo dejo aquí. El régimen económico y fiscal de Canarias es el fuero canario. Son una serie de derechos adquiridos desde la época, no viene de ahora, desde la época de la conquista de los reyes católicos, de la anexión de Canarias, y su hija Juana la Loca, empieza un régimen económico diferencial. ¿Por qué? Porque hay situaciones
objetivas que requieren una serie de medidas fiscales y económicas. No voy a enrollarme en la parte histórica, sino en la necesidad de unos mecanismos que nos permitan ser competitivos. Es decir, Canarias está a 2.000 kilómetros, en un territorio alejado y fragmentado. Si no tiene unas condiciones económicas y fiscales diferenciadas, no podemos competir en igualdad de condiciones. No se puede tratar igual a quien es diferente, y nosotros somos diferentes. No pedimos privilegios, pedimos los derechos para trabajar en igualdad de condiciones. Bien. En esto se ha trabajado mucho y se ha trabajado bien, y en la parte fiscal ha habido un acuerdo considerable entre todas las fuerzas políticas, del Partido Popular, del Partido Socialista y de Coalición Canaria, intentando elaborar un documento. Pero hay una parte económica que es igualmente importante. ¿En dónde está el desencuentro hoy? Para no estar desgranando cada una de las medidas, en que el Partido Popular de Canarias le dice a su gobierno en Madrid que no negocien ahora, que dentro de 4 meses igual estoy en el machito y gobernamos juntos y entonces soy yo el que negocia. Dicho mal y pronto, esa es la dificultad coyuntural. Daniel, para luego ir con Maite. Bueno, básicamente en este caso José Alberto lo ha dicho claramente, es que es verdad, es así. O sea, hay una predisposición por parte del Gobierno del Estado a la hora de negociar el REF y volver a restablecer estas condiciones que nos ponían o que nos equiparan a la península, teniendo en cuenta que Canarias es un territorio fragmentado y alejado que tiene difícil competir, y nuestros empresarios tienen difícil competir con empresarios de la península, y tenemos dificultades para competir incluso con el resto del entorno europeo sin un régimen económico y fiscal específico, y resulta que por parte del Partido Popular de Canarias nuevamente se está vetando la capacidad de negociar o realmente de reactivar el funcionamiento del REF. También es verdad que siempre que se pone el REF sobre la mesa se habla de la financiación autonómica, e indiscutiblemente nos encontramos ahí otro de los problemas, que es que efectivamente también, como estamos infrafinanciados, pues nos encontramos con otro escollo en las negociaciones, porque suelen ser los mismos ministerios los que negocian este tipo de medidas. El REF es tan importante para la gente que nos está escuchando y nos está viendo como cualquier medida que le afecte al vecino o a la tienda que se encuentra enfrente. Es decir, el régimen económico y fiscal de Canarias afecta a un montón de cuestiones, desde el punto de vista de la competencia de nuestras empresas a la hora de funcionar, así como desde el punto de vista de la capacidad que se puede llegar a tener para generar empleo, también, por supuesto, incluso así como las posibilidades de poder abastecernos de un montón de cuestiones que están relacionadas incluso con la generación de actividad económica o con la industrialización de cierto tipo de productos. Yo no estoy de acuerdo en que haya un conflicto, vamos a ver, ni nosotros vamos a entrar en ese conflicto. Ha habido unanimidad en la aprobación de las medidas fiscales del REF, se han trabajado con sindicatos, con ciudadanos, con todas las plataformas, con las 2 universidades. Digamos se ha que llegado cabe el paquete, perdona, de las medidas fiscales, de incentivar que son empleo, que rebaja importantísimas, y tal, para propiciar políticas de empleo, bajar la fiscalidad y todas esas cosas, pero ¿no? Para intentarlo explicar más. Efectivamente, pero es que eso se aprobó hace 2 días, 2 o 3 días en el Congreso de los Diputados. Yo creo que ahora lo importante es que los empresarios, y de hecho yo tuve una reunión esta semana con empresarios en los Llanos de Aridanes, de explicar las medidas y en qué se pueden ellos beneficiar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas modificaciones, es el REF más potente que ha tenido Canarias, porque se puede utilizar también para la generación de empleo, pero es que puede expandir inversiones de tu empresa a África, tanto para exportaciones como para reinvertir dinero en África. Te permite, la zona SEC se extiende a toda Canarias, o sea, hay muchísimas ventajas para empresarios que pueden diversificar nuestra economía porque permiten que empresas de fuera utilicen Canarias como plataforma logística por las rebajas fiscales que tienen. Y eso para ellos es importantísimo, hay que explicarlo. Lo de la parte económica, obviamente hay que debatirla, hay que llegar a un acuerdo y con el mismo consenso que hemos llegado en esta parte fiscal, pero es que acabamos hace 3 días de aprobar esta y en vez de dar a conocer las medidas, mira, Canarias, antes hablábamos del sector servicios y de la falta y del desempleo, la poca diversificación que hay de nuestra economía en Canarias, en I+D+I es lamentable la poca inversión que hay en Canarias. Pues hay unos beneficios fiscales para estas empresas que se dedican a I+D+I tremendos. O sea, de hecho los empresarios están organizando reuniones con expertos para que le expliquen cómo acogerse a todas estas medidas del REF. Al hilo del informe que presentaba hoy Cáritas, que lleva Cáritas, organizado por otra institución, pero que lleva Cáritas al Parlamento Canario, hay un dato terrible, o una conclusión de los ponentes allí. Venía a decir que el problema está ya en la crisis, por supuesto, pero en el modelo económico. A mí me gusta hablar más del sistema productivo que de modelo económico, pero que está en el modelo económico. Antes estaba hablando Maite y Javier tenía la mano
en la boca, yo lo veía ahí en un plano, de si se estaba poniendo las uñas, se estaba conteniendo. No, no las tengo cortas, pero las tengo que volver a cortar como toda la semana. Entonces, la vida es así, crecen, cortan. No tienes uñas, Vale. tienes garra. Más o menos. No, no he encontrado a nadie, excepto alguien de la universidad, que explique lo que es el REF. No lo he encontrado. Y algunos intentan disimular esto y lo otro, pero la gente que está en casa dice, oiga, ¿en qué me beneficia a mí esto? Cuando yo compro un kilo de azúcar, o cuando compro café, o cuando compro la ropa, y demás me beneficia en algo. ¿Me van a ayudar en algo? ¿Por qué es la compra más cara en La Palma, o en La Gomera, o en El Hierro que en Tenerife? ¿O por qué es más barata en Gran Canaria que en Tenerife? Y es lo que deberían de explicarle. Por una vez ha salido un buen documento del Parlamento de Canarias, ha habido un acuerdo, es verdad que el señor Montoro, Maite va a decir que no, pero el señor Montoro ha intentado meterle el dedo en el ojo a los canarios, y yo tengo que decir que ha venido el señor Soria y ha dicho, no, quietos, que a ver si esto lo podemos arreglar y podemos encaminar este asunto decentemente. Bueno, vamos a darle una oportunidad al señor Soria y ver si los próximos días lo aclaran. Pero mira, hay algunas cuestiones del REF que a mí por lo menos no me han explicado todavía. ¿Cómo es posible que alguien que esté en Madrid puede comprar un producto que está en Japón o en Nueva York y no tiene ningún problema? Esto los canarios hoy no lo podemos hacer. No sé si en el nuevo documento del REF está, pero nadie lo ha explicado por internet, para entendernos. Porque nos meten la aduana por medio y nos levantan los pies del suelo. Y esto no está sucediendo. Claro, muchos se dedican a llenarse la boca con grandes argumentos, pero cuesta lo mismo un kilo de carne en Tenerife que en Cádiz, por poner un ejemplo, o que en Cuenca. ¿Por qué sale más barato que allí que aquí? Si esto está subvencionado. Lo que viene de Europa, por lo menos, ¿eh? Lo que viene de Europa, sí. Lo que viene de América, no. Pero lo que viene de Europa, sí. Sí, pero estás mezclando con el REF otra cosa que no... Lo que necesita saber el ciudadano es en qué le va a beneficiar, en qué se va a sentir beneficiado. Dado que estamos pagando impuestos y un montón, y muy altos, ¿en qué nos vamos a beneficiar? Y creo que el Gobierno de Canarias, en su conjunto, todas las fuerzas políticas del Parlamento, todos los que están en el Parlamento, no han sabido decir en 3 frases qué es el REF. No lo saben. ¿Sabes por qué? Porque no se han leído el documento, porque no han escuchado a los expertos que han participado en el debate del documento que han elaborado las 2 universidades, y porque además han ido al Congreso de los Diputados, han buscado 4 frases, se han tirado los trastos a la cabeza cuando no era necesario, porque había un gran consenso entre todas las fuerzas parlamentarias del Gobierno, del Parlamento, perdón, y lo mejor hubiera sido explicar a los ciudadanos para qué. Si lo saben 4 y no lo saben todo, tenemos un grave problema. Pero tú lo has definido muy simplemente, Maite. Después de toda una vida, tú te has reunido en Los Llanos hace unos días para explicarle a unos empresarios que saben o deben de saber de esto, que era el REF. No. Aviados vamos. Vamos a ver, Javier. Primero, Montoro ni siquiera ha hecho declaraciones sobre el tema, con lo cual no ha contestado ni ha hablado de plazos. No, ha dicho estado toda la mañana en el Parlamento, no te has generado, pero lo has hecho. Vale, pero sobre el REF, ¿en qué beneficia a los ciudadanos? Evidentemente el REF son medidas fiscales para beneficiar a las empresas, pero es que las empresas son las que generan empleo. La competitividad, el que en Canarias se instalen empresas de fuera, el que las empresas funcionen y con esos beneficios fiscales que tienen por instalarse en Canarias vengan más, hacen más competitivo el mercado, con lo cual claro que sí, a más competitividad bajan los precios, claro que sí. Los empresarios saben perfectamente las modificaciones del REF, lo que están en las asociaciones de empresarios reuniéndose con expertos que están llevando a dar charlas para ver cómo te puedes beneficiar, porque hay muchísima más facilidad. 30 segundos con todos mis respetos, Maite. Si una empresa viene de fuera, este es un gran error y un concepto de falta de política de Estado. Si una empresa viene de fuera a instalarse aquí para crear competitividad, bienvenida sea. Pero cuando se le acaben los beneficios se manda a mudar, cuando no le interese se manda a mudar. No, porque tú sabes que tiene unos plazos y que tiene... Los plazos son tan cortos que beneficia al gran capital. Sí, años. Al gran capital para que venga, se aproveche y luego se lo lleve. Y además se han inventado la excusa de África. No. Esto es solo para los canarios y para que se quede en Canarias, porque si se los lleva afuera, aviado vamos. Esto es para ayudar a 4. Porque la gran mayoría de los pequeños y medianos comerciantes no pueden hacerlo. Los quieren 4 que quieren montar los hoteles en África, las empresas y demás.
Y yo no sé si habrá que ayudarles, pero si crean empleo en Canarias, riqueza en Canarias, si revierte en Canarias. Claro, pero si no es, va a que revertir, es que tiene que pues revertir en aliado Canarias, vamos. porque esos son los condicionantes de la reforma. José Alberto. No, yo antes quizás fui como haciendo pinceladas demasiado gruesas y habría que conocer en el desglose de toda esa evolución de ese régimen económico, desde el régimen de Puerto Franco a cómo fue la evolución para enclaustrarlo en el derecho de la Unión Europea, para que tuviéramos una percha jurídica del factor diferencial, una lucha de mucho tiempo, de mucha gente de altura que ha habido en otras épocas y que a veces ha hecho en falta. Gente que hizo posible una serie de negociaciones de las que Canarias sí se ha visto beneficiado. Cierto es, y estoy de acuerdo con Javier, en que no hemos sido capaces de explicar ninguna fuerza política cómo beneficia el REF exactamente y cómo cuando efectivamente uno coge un taxi o va a la farmacia o compra un kilo de azúcar, efectivamente el REF es parte de su vida, porque la parte fiscal tiene su importancia y la económica también. Yo creo que, igual que ha habido esa gente de altura, como fue Francisco Ucelay, como fue José Miguel González, como fue Augusto Brito, gente que fue capaz de negociar esas cuestiones en España y en Europa, a veces se echan falta hoy, además en la capacidad didáctica. Pero insisto, esa parte fiscal, estoy de acuerdo, es un buen documento, hay que seguirlo explicando entre todas las fuerzas políticas. Pero se quedará coja si no entra la parte económica. Y a mí me entristece mucho ver declaraciones de don Asier Antona, por ejemplo, secretario general del Partido Popular en Canarias, pidiendo que no se haga ahora. No espérate, Pero le han dicho que se calle, le han dicho que se calle espérate un hoy. momento, Hoy le han dicho, porque hoy le fue mandaron a en un callar. ataque de sinceridad, dijo, Claro. espérense que a lo mejor dentro de 4 meses ya estamos nosotros en el machito aquí. Y, No, yo absolutamente creo que es un error, es que aunque lo pienses no puedes decirlo. Es que aunque lo pensaras, es de torpes decirlo. No ha dicho Acuérdate que Vamos ya a lo dijo empezar a Montoro, negociar. cuanto peor le vaya a España, mejor le irá. no ha Ya, dicho ya. eso, ha dicho que Fue no una puede frase dar, muy desafortunada de ese estilo. Cuanto Que peor no puede- les vaya, Mejor para ellos. mejor para nosotros. ha dicho que no puede dar fecha y realmente lo que ha dicho el secretario general de mi partido, Asier Antona, esta mañana, porque yo lo escuchaba además en 7.7 Radio. Puedes hacer Hombre, el publicidad. medio, bueno, no hay perdón. ningún problema, no hay ningún problema. Libre. Yo le oí con El dial es inmenso y Vale. todo el mundo cabe. Yo le oí y para tu desgracia Javier hablaba exactamente, decía lo mismo que tú, que hay que explicar, Bien. que lo que no entiende Asier. es esta crispación, sí, Claro. para tu desgracia, sé que No, te va a será- disgustar mucho, No, será pero el pa- secretario general del Partido Popular lo que decía Querida Maite, será es para que- ti porque hace 5 minutos me dijiste lo contrario. Será para ti. No, de un tema que estabas diciendo ahora, de que no hay conocimiento de las medidas fiscales que se acaban de aprobar hace 3 días y que ahora estaban ya creando crispación y buscando un conflicto con el gobierno de España simplemente por la parte económica, pero que no se había dado a conocer la parte que acabamos de aprobar y que tiene muchísimos beneficios para los empresarios, y cuando a los empresarios les va bien y invierten en Canarias, evidentemente se generan puestos de trabajo. Eso es fundamental. Es fundamental. Y él lo decía esta mañana, hay que explicar el REF a los ciudadanos, hay que explicar el REF a los empresarios. ¿Tú me lo podrías explicar a mí en 3 segundos? Te Tú lo- que eres diputada, que has estado en el debate, yo no he estado, pero En tú me 3 podrías decir segundos lo que no es. te lo explica ni Bueno, ella ni el premio Nobel en 10, Economía. Dame un titular de lo que es el REF. Yo te he dicho que... Tú has estado en el debate, eres diputada. Pero si es que te lo he explicado antes y me has dicho que no te ha gustado lo que te he explicado. Te he dicho que son beneficios fiscales para empresas que se instalan en Canarias, que pueden, se favorece ahora la creación de empleo, que antes no se podía, que la zona SEC se amplía a un montón de, bueno, a todo el territorio canario, y que hay un montón de beneficios para la I+D+I que antes no estaba recogida, se incluye el empleo. Hay un cambio que hace que este REF sea mucho más eficiente si lo sabemos aplicar, pero es que el anterior no lo explicamos bien. No se explicó bien, hay Daniel, que explicarlo. Sí, cambio de tema ahora. Sí, yo simplemente quería hacer 2 pinceladas ya sobre el REF. Y la primera cuestión es que efectivamente estoy con Javier en que la mayoría de la gente no conoce el régimen económico y fiscal, y la mayoría de los empresarios y empresarias tampoco. Eso es lo que- Y que lamentablemente el régimen económico y fiscal hasta ahora ha sido regulado de una manera tan enrevesada y exigente con respecto a la documentación, que los pequeños y medianos empresarios, y voy a la segunda parte, que efectivamente también dijo Javier, los pequeños y medianos empresarios, todos esos que son los que generan la mayor parte del empleo en Canarias, se quedan casi al 100% fuera del REF en la mayoría de los casos. Es más, para un empresario de aquí intentar entrar en la zona SEC, solo con los requisitos que se le exigen desde el punto de vista administrativo o burocrático, en la manera de funcionar, se le hace harto complicado.
Y hasta ahora siempre han existido unos topes mínimos con respecto a la generación de empleo de las empresas que se implantaban en la zona SEC, que hacía que cualquier pequeño o mediano empresario que con cierta ambición en la isla de Tenerife, en la de Gran Canaria o en la de La Gomera quisiera implantarse en la zona SEC, veía que era totalmente imposible, dado que aun con el beneficio fiscal que le podía generar implantarse en dicha zona o cierto tipo de exenciones que tenía o las devoluciones del IJIC, resulta que no le daba para intentar cubrir todas esas nóminas que presuntamente tenía que generar, incluso empezando desde cero. Yo la verdad es que el documento... Pero es que todo eso se ha simplificado y lo importante... Pero espero que se haya simplificado de forma efectiva. Claro. Porque no se esté vendiendo de nuevo la moto de que este es un REF para todos, porque los empresarios y empresarias pequeños y medianos la última vez se quedaron con 2 palmos de narices y se han quedado durante todo este tiempo viendo cómo eran otro tipo de empresas, grandes empresas que venían de fuera, se implantaban en la zona C. Los chinos y los alemanes. Generaban mucho empleo porque tenían mucha capacidad, a lo mejor llegaban y 40 empleados, ¡pof! Y se montaban un call center, un centro de atención telefónica. Que muy bien, pero eso ahora se lo han llevado, se le llevaron de ayudas y meras ayudas las para una telefónicas se le llevaron a Marruecos. subvencionada. No es entender No, pero si precisamente lo que estoy diciendo es que el pequeño y mediano empresario de aquí al final del REF no ve nada. Y lo que hay que hacer es que lo vea. O sea, es decir, que no sea precisamente una especie de sistema mediante el cual se subvenciona solo la implantación. Porque no es eso, tiene que ser un régimen específico, fiscal, para que la empresa de aquí, porque ese es el leitmotiv de su origen y es el motivo real de su nuevo desarrollo, que las empresas de aquí, las pequeñas y medianas empresas, realmente vean que los frutos que obtienen aquí, sabiendo que les cuestan más caros, y que la generación de 1 euro aquí es mucho más cara que en la península, al final les resulta más rentable porque el régimen fiscal que se les ha aplicado es más benévolo con Pero es ellos. que eso es lo que interesa y por eso los pequeños y medianos empresarios se están reuniendo y están pidiendo a expertos que le expliquen cómo acogerse a estas nuevas medidas y están satisfechos, te lo digo porque yo he mantenido reuniones con pequeños, evidentemente no me reúno con multinacionales, me reúno con pequeños y medianos empresarios que hay en mi isla y son los que me manifiestan, ellos mismos están generando reuniones con expertos para que les expliquen cómo acogerse a determinadas... Maite, yo solo quiero que esta vez no igual se les que pasa exija con fondos hacer el Pino Puente, igual que saber pasa con, arameo y igual que cosas pasa con imposibles muchos fondos europeos que se pierden por Maite, como se desconocimiento. lo expliques tú, no te van a entender ni uno. Yo no soy una experta, te puedo explicar Luego, cualquier ¿te reuniste tema. con ellos? Te puedo explicar, no, me reuní con ellos para ver sus preocupaciones y para ver que el vale. documento sabía y para otros muchos temas. Y dentro No te de había eso nos entendido. invitaron a una conferencia que va a dar un técnico para ello y le ofertamos ayuda del ministerio de quien necesiten, de cualquier técnico que necesiten. Evidentemente no voy a explicar una cosa porque no soy economista, soy médico de medicina, te puedo explicar lo que quieras, pero el REF no osaría hacerlo. De medicinas hablaremos ahora. Ha vuelto unos mensajes comerciales aquí en Canal 4 Tenerife, en El Grillo, mesa de debate y representación de diversas fuerzas políticas. No seas un pene. Capullo. Qué ruin, ¿eh?